Nuestro invitado Gilbert Violeta, vocero principal de la bancada de Peruanos por el Cambio, que está aquí en el estudio. Gilbert, gracias por estar aquí. Muy buenas Vamos noches, a recordar junto a ti lo que pasó hace un año. No sé si lo recuerdas, el día 9 de noviembre del año 2017. Transcurría una sesión del Pleno del Congreso, 9 de noviembre del 2017. Y de pronto los congresistas de Fuerza Popular comenzaron a aplaudir. Ya le voy a recordar por qué. Primero, las imágenes. Tiene la palabra la congresista Karina Beteta. A ver, tiene la palabra congresista Karina Beteta. Hasta por 10 minutos. ¿Qué pasó ese día? Llegaron declaraciones de Marcelo Odebrecht, o por lo menos eso es lo que se interpretó en su momento, que recordaba que él, Odebrecht, no conocía a Keiko Fujimori. Al tiro, Úrsula Letona llegó a la bancada de Fuerza Popular y les dijo: chicos, aplaudir todos, paramos todos y hay que celebrar y hay que aplaudir. ¿Recuerda ese momento, congresista Violeta? Claramente. ¿Qué pasaba casi en ese momento el mensaje exactamente? fue: no se abstengan de aplaudir y de gritar, ¿no? Recuerdo que en esa noche estábamos en un pleno y inesperadamente, sin que supiéramos por qué, ocurrió lo que acabamos de ver en las cámaras, y en realidad era la noticia que venía de Sao Paulo, si no me equivoco, las declaraciones de Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata a propósito de los eventuales aportes que se podrían haber dado a Fuerza Popular, y entiendo que también a otras organizaciones políticas, y según trascendió, habrían dicho que no conocían a Keiko Fujimori. Pero miren cuánto se ha avanzado, ¿no? El fiscal José Domingo Pérez, hoy estamos 22 de octubre del año 2018, casi un año ha pasado, y hoy ha avanzado significativamente. Ya se saben de los aportes no aclarados, imputación por lavado de activos que enfrenta Keiko Fujimori y otras 11 personas, financistas que no son tales, a quienes se les pidió que aparezcan como aportantes, el llamado pitufeo del dinero. Todo aquello configura evidentemente una grave acusación que se va a dilucidar el día miércoles. Eso por un lado, y por otro lado están las declaraciones del testigo protegido 2017-55-3, que dice, mamá mía, cosas impresionantes, que se conocían como rumores, como dichos sueltos, pero esto está ya en un atestado fiscal, que la cúpula, Keiko Fujimori, Ana Vega, Pierre Figari, y se menciona incluso hasta Vicente Silva Checa, eran los que los lunes decidían todo, y que ya el martes en las reuniones de la bancada de Fuerza Popular ellos simplemente tenían que acatar. Pero dice más, que debían congraciarse con el fiscal actual de la Nación, Pedro Chávarri, y además congraciarse con César Inostroza. ¡Wow! Con César Inostroza, y además que estaban peleando el asunto del crimen organizado, porque ellos enfrentan una acusación similar. Y recuerde usted que a Inostroza, ¿cuánto costó en el Congreso? Recordará usted también cuánta presión, cuántas idas y vueltas, cuántos días postergados para que finalmente se llegue a lo que se ha llegado hoy, con fuga y todo. Eso ya lo hablaremos con nuestro invitado. Pero que él es cabecilla de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto. ¿Quién lo delató? El hermanito Walter Ríos, el que está preso en el Callao, que fue presidente de la Corte Superior del Callao. Ahora, los rumores, no sé si usted los ha escuchado, hablan de rumores, estos son trascendidos, datos que han estado circulando a lo largo de todo el fin de semana, incluso la semana pasada. Se señala que podría ser uno de los testigos protegidos, cuando menos el congresista Rolando Reátegui.
Es lo que dicen los trascendidos. Usted también los ha escuchado, ¿no? Sí, sí, es lo que se menciona. A decir de las declaraciones, en realidad se dicen que son 3 testigos, sí, ¿no? Dicen que uno podría ser el congresista Reategui. Por la forma como están los diálogos, pareciera que uno es más bien una suerte de asesor, porque sí, se refiere con mucha formalidad, ¿no? Cuando habla de los congresistas, la congresista tal, el congresista tal. Tengo la impresión que uno de esos es particularmente un asesor. Y este testigo dice que había que proteger a Chávarri y que luego de esa protección ellos esperaban una señal. Y la señal la dio Chávarri, según este testigo y según lo que él ha podido observar, que ocurrió, que fue el despido de la fiscal adjunta de José Domingo Pérez. Y con esa señal les decían para adelante. Pero el archivo es maravilloso, yo les digo, de verdad, el archivo es magnífico, las cosas que uno encuentra son fabulosas. Esta declaración corresponde al 7 de septiembre. 7 de septiembre. El congresista Rolando Reategui, al paso, en una entrevista, me parece que en San Martín, ¿verdad, Mayra? Si no me equivoco, sí, fue en San Martín. Esto fue lo que dijo el congresista Rolando Reategui. Como integrante del Partido Fuerza Popular, en todo caso. Yo no soy integrante de Fuerza Popular. ¿Ha renunciado entonces? Yo nunca he sido, sino que soy invitado. ¿Cómo? No es congresista de Fuerza Popular, él es invitado. ¿Escuchó? ¿Escuchó sí, bien o no? Es lo que dice él, ¿no? Pero él ya es congresista además de varios periodos reelegidos. O sea, eso claro, es un poco pero extraño. yo no sabía que era invitado o no lo tenía claro. ¿Ah? Aparentemente. Por lo menos parece que no fuese partidarizado en todo caso, ¿no? Bueno, ahí está. Ahí están. Esos son los datos. Y la noticia de hoy es que se ha sabido de una reunión en Palacio de Gobierno de 5 congresistas de Fuerza Popular para bajar las tensiones, cambiar el tono confrontacional, duro, que ha mantenido Fuerza Popular en los últimos 2 años y medio y que la propia señora Fujimori admite que hay que virar, que esa no es la estrategia. Vaya, que eso en la práctica es decir que Ana Vega y Pierre Figari no han funcionado como asesores, porque ellos dos son los que han conducido a la situación actual de Fuerza Popular y la propia señora Fujimori aceptando esa situación. ¿Quién se le acerca a usted de este grupo y cuándo, por favor? Porque la reunión fue el martes 16. Pero ¿cuándo se le acercan estos señores de Fuerza Popular a pedirle una reunión? Yo recibí un mensaje el día lunes, bastante tarde y no lo había lunes visto. 15. El lunes 15. Hace exactamente una semana. Lo vi el martes muy temprano y en cuanto lo vi, inmediatamente respondí, déjenme hacer las coordinaciones. ¿Puede decirnos quién? El congresista Miguel Castro. Miguel Castro, sí, perfecto. Pero además me pareció muy razonable porque digamos que los congresistas quieran conversar con un ministro o con el presidente de la República, me parece que debería ser la práctica usual en un sistema democrático. Por eso a mí me sorprende mucho cuando congresistas con mucha experiencia como Jorge del Castillo critican este tipo de conversaciones, cuando yo le he escuchado decir a él mismo que precisamente la política es la práctica del diálogo. Ahora vamos a hablar del Castillo, pero lo que me gustaría, y también a bien del público, es que conocer un poquito el detalle. Conozcamos la cronología, ¿no? El lunes Miguel Castro le mandó un mensaje. Me mandó un mensaje, yo lo reviso el martes muy temprano. ¿Por Telegram o por WhatsApp? No, por el WhatsApp. El WhatsApp, el Telegram. Me había escrito, da miedo Cuidado muy... con la botica. ¿Ah? Me había escrito muy tarde, yo lo revisé temprano y luego más bien lo llamo y le digo, oye, he visto tu mensaje y ¿Qué le decía en el mensaje? El mensaje me dice, mira, Gilbert, creo que se está llegando a una situación de exagerada confrontación, tenemos que comenzar a dialogar, esto no puede seguir así. Y yo le digo, mira, con el mayor gusto le devuelvo la llamada y me dice, mira, ¿y existirá la posibilidad de conversar con el presidente? Y yo le digo, déjame hacerle la consulta al presidente, si él, ¿no es cierto? Eso no depende de mí. Y efectivamente levanto el teléfono, converso con el presidente me dice, mira, yo estoy saliendo a una reunión, regreso y encantado, si quieren en las tardes los recibo, pero si son muchos, que no puedo pues recibir a todos, que venga un grupo. Yo no sabía. Entonces son será. Juan Carlos González, Milagros Salazar, eso yo no lo Wilmer conocía. Águila, Miguel Castro y Modesto Figueroa. Eso yo no lo conocí porque en cuanto yo hice el contacto y el presidente asintió la reunión, yo les dije, miren, comuníquense con la secretaria que va a esperar la llamada de ustedes para que coordinen el ingreso y quiénes van. Y ya eso quedó en manos de ellos. Ellos ya lo coordinaron de ahí para adelante y hicieron la reunión, ¿no? Luego lo que yo supe es que fue una reunión muy cordial, respetuosa, y que, digamos, básicamente lo que fue una declaración de buenas intenciones, ¿no? Ahora, son, repito, 5 congresistas que además
esta reunión está, podemos ver el cuadro, registrado formalmente en la web de Así Palacio de Gobierno. Ahí está, visitas a la presidencia, tenemos el cuadro, el 16, todas son el 16. Ahí está Milagro Salazar, Modesto Figueroa, Miguel Castro, Wilmer Aguilar, Juan Carlos González. 5 congresistas con su DNI, Así es. congresistas de la República, dice reunión de trabajo, y esto es fuente de la presidencia del Consejo de Ministros. Llegaron a las 3:57 de la tarde y se fueron a las 5:39 de la tarde, casi 2 horas. ¿Qué hablaron concretamente? Mira, entiendo que hablaron primero algunas situaciones de sus regiones, porque ellos también, una de las cosas que sí expresaron, que estaban muy preocupados porque hay muchos casos en las regiones entre denuncias que no se están conociendo o cosas que están paralizadas en sus regiones y que querían hacerlo conocer. Y por otro lado, un poco el clima político, que me imagino fue inevitable en una conversación en donde la política y la confrontación ha sido el pan de cada día de los últimos días. O sea, queremos ser distintos a Letona, a Aramayo, a Miki No sé Torres. si eso, pero insisto, yo estoy hablando por fuentes de terceros, ¿no? O sea, básicamente lo que me han comentado días después sobre esta reunión. Yo no estuve en la reunión, no me correspondía. Ya. No me correspondía. Pero el presidente le comentó después. No es, digamos, es usual que los congresistas se reúnan con ministros, como que se reúnan con el presidente, como que se reúnan todo con es abierto, autoridades. todo es transparente, todo aparece en la web. Enhorabuena, yo diría necesario. O sea, una de las cosas en las que yo creo firmemente es que el hecho de ser discrepantes políticamente no tiene por qué significar una negación al diálogo. Los políticos tienen que estar obligados a conversar. No, yo por eso siempre esta falta de diálogo que se dio al inicio del gobierno entre la señora Fujimori y el expresidente Kuczynski, yo lo veía como una cosa nefasta para el país. Y yo decía, no es posible que el presidente de la República y la jefa de la oposición política tengan siquiera que elegir. Yo siempre decía, debe ser obligado el diálogo. Ellos deberían tener la responsabilidad de conversar con cierta periodicidad. Y bueno, ahora los congresistas, en quienes, digamos, recae una actividad importante de la política en el país, porque el Parlamento se ha convertido, ¿quién lo va a negar?, en este foco de confrontación permanente con el Ejecutivo, me parecía que era importante y saludable que se reúnan con el presidente. ¿Cómo se hilvana, cómo se junta esta actitud de estos 5 congresistas que incluso según fuentes a las que ha podido acceder el Comercio, el periodista Martín Hidalgo, es un bloque de congresistas. De 30. Así es. ¿Sabía usted eso? Es un bloque de congresistas que, entiendo, en las propias reuniones de Fuerza Popular han señalado la necesidad de que haya un viraje político y que el viraje político signifique no la ruptura de la organización, sino un viraje político de establecer política de diálogo en el país, y que eso signifique pues hablar con el Ejecutivo y que el Parlamento no sea una permanente confrontación con el gobierno. Y eso me parece saludable, es parte, yo creo, de la autocrítica que tiene que hacer Fuerza Popular. Fuerza Popular ha sido una permanente foco de confrontación durante estos 2 primeros años o 2 años y medio ya, y que yo creo que le ha hecho mucho daño al país. Ojalá que esta actitud hubiera sido desde el inicio del 2016 y no recién ahora. Ahora, le decía, ¿cuál es el contexto, no? Estamos hablando de el presidente del Congreso pide licencia temporal, la señora Letona sale y dice, he puesto mi cargo a disposición como vocera principal, la señora Aramayo también. Es decir, hay una viraje en Fuerza Popular. Y yo diría una manifiesta crisis al interior de esta organización. Hay una crisis. Está claro, en Fuerza Popular hay una crisis, me parece, porque las posiciones políticas que han tenido desde el inicio no son sostenibles. O sea, esta política de que nosotros somos los fuertes y los bravos del barrio y nos vamos a pelear contra todos, yo creo que no es sostenible en el país. Si ustedes recuerdan, en su oportunidad llegó un momento en el que Fuerza Popular planteaba una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional y un pedido de vacancia contra el presidente de la República, además de interpelaciones contra ministros. Es decir, abrió frente en los 3 poderes del Estado simultáneamente, porque se sentían que tenían un poder absoluto. Y creo que esa factura la están pagando ahora. Ahora, esta reunión de los 5 congresistas con el presidente me hizo recordar lo que pasó a fines del 2017 y comienzos del 2018
cuando vino lo de Kenji Fujimori, Los Avengers. los Mamani videos, ¿no? Para empezar, ¿se han asegurado de que algún congresista no los haya grabado con algún reloj? Miren, y si grabaron, que lo hagan público, porque no tienen o sea, son conversaciones reservadas en el sentido de que es una conversación entre privados y entre caballeros, pero no tiene por qué ser una conversación secreta. Y yo no creo que nadie haya dicho ni hecho más de lo que le correspondía desde su función que cumplen, unos como congresistas y en el otro caso como presidente. ¿Debió hacer Kuczynski esto? Es decir, a manera de reflexión, ¿no? Como mirando en retrospectiva, caray, hubiese sido así mejor en vez de... Yo creo que lo deben extrañar horrores a Kuczynski y los de Fuerza Popular, ¿no? O sea, ¿En qué sentido? En el sentido de que con Kuczynski, o sea, él siempre, de alguna manera, procuró tener de alguna manera un acercamiento, no levantó el pie contra el Parlamento y más bien dejó que el Parlamento un poco avasallara al Ejecutivo y de repente tuvo un exceso de generosidad política con el Parlamento que no debió tenerlo. Generosidad es un término muy amable, ¿no? Muy amable, por ejemplo, para poner un ejemplo, desde la primera interpelación y la censura al ministro Saavedra en su oportunidad, fue un momento en el que se pudo haber hecho un punto de quiebre del Ejecutivo. Y el Ejecutivo pudo haber marcado un principio de autoridad en ese momento y no lo hizo. Y creo que de ahí para adelante fue sencillamente una historia, pues ya conocida, pero una historia de debilitamiento del gobierno. Pero en los paralelos, digamos, la forma correcta es esta. Es decir, la forma correcta es que los congresistas entren por desamparados y no vayan a la 9 Choquehuanca, digamos. Bueno, ¿no? De repente, y es lo que corresponde, que se registren y ese tipo de cosas también. Yo creo que los políticos tienen que conversar en cualquier escenario y en cualquier momento, ya sea en el café de la esquina, en la oficina del presidente o en la oficina del Congreso o en la sala que sea, pero tienen que hablar. Tienen que hablar. A veces hay diálogos que se tienen que hacer formales y hay otros que tienen que gozar de alguna informalidad, ¿no? Ciertamente distendidos, eso también es parte de la política. Fuerza Popular debe estar extrañando a Kuczynski, ha dicho usted. ¿Se habrán arrepentido también, no? ¿O no? Miren. Se estarán arrepintiendo. Por allá hay más de un meme en ese sentido, ¿no? Que hemos visto cómo lo podrían estar extrañando, pero ya estamos en otro escenario. Y yo creo que no es tarde para que Fuerza Popular cambie de actitud y que sea una actitud que permita manejar un clima de gobernabilidad de aquí al 2021. Pero con la señora Fujimori muy probablemente en prisión, lo que diga el Poder Judicial, lo que diga el Poder Carguancho, Judicial, ¿no? Y habrá que respetarlo finalmente. O sea, el Ejecutivo no tiene más que respetar lo que decidan las instancias judiciales. Decía usted de la declaración del congresista del Castillo, ¿no? Él, y cito, dice, ¿qué significa esta reunión de trabajo? Y la encomilla, entre el presidente Martín Vizcarra y 5 congresistas fujimoristas el 16 de octubre, dice él, mantenida en secreto. Yo le corro traslado, dice, ¿para qué y por qué? ¿Los habrán grabado? Ahí está, esa es otra también que coincidimos. Querían convencerlos ofreciéndoles obras para sus pueblos. Mire, yo primero me sorprende que un congresista de la experiencia de Jorge el Castillo critique o censure el diálogo político, sobre todo el APRA que tanta experiencia política tiene. Eso me parece realmente increíble proviniendo de Jorge y espero que haya sido un exabrupto o algún asesor le ha puesto el mensaje, porque no me imagino que alguien como él critique una cosa así. Y la segunda cosa es que él también sabe que los políticos no solo se reúnen para hablar de obras. O sea, el clima político del país parece que se hubiera puesto una venda en el ojo, porque el clima político del país es de tal nivel de agudización en la confrontación entre la judicialización de la política y la confrontación del Parlamento con el Ejecutivo, que parece absolutamente lógico que un grupo de congresistas tengan alguna preocupación por la gobernabilidad. Si a él no le parece eso importante, bueno, pues él tiene su derecho de opinar distinto, pero hay quienes creemos que la gobernabilidad sí es importante para el desarrollo del país. ¿Descarta usted entonces que se esté tratando de convencerlos a cambio de obras, que fue algo que pasó con Kenji, ¿no? En absoluto. Yo creo que eso no ha sido, pero ni media línea de conversación en ese sentido, ni media línea, eso estoy seguro. Pero los votos al final pueden cambiar. Pero no hay nada puesto
sobre el debate en el que el Ejecutivo requiera el voto o la votación de un grupo de congresistas de Fuerza Popular. Como que no, pueden haber proyectos de aquí a los días que vienen en los cuales el gobierno necesite un respaldo congresal. Mire, usted ha visto cómo en el caso de las reformas constitucionales, en el caso de las 4 reformas, aún a regañadientes el Parlamento ha aprobado las 4 reformas. Y eran 4 reformas en las que nosotros no hemos crecido en número de parlamentarios, seguimos siendo 14 congresistas. Sin embargo, articulando con las diversas otras bancadas y haciendo un trabajo que, claro, ha venido con un impulso político desde el Ejecutivo, se ha logrado sacar las 4 reformas antes del 4 de octubre, que fue un compromiso asumido con el presidente de la República. Así es que yo no creo que se trate de votos. Ahora, ¿qué pasa con el premier Villanueva? Porque si bien es cierto, el fujimorismo no va a apoyar la moción de censura que está presentando o que está tratando de juntar firmas, hasta ahora no han dicho nada si ya las han logrado conseguir, entiendo que son más de 30, 33, 34, 35 firmas que tienen que conseguir para que la moción ingrese a debate. Pero dice mucho porque al final, el otro día recordábamos el viernes los videos, el premier Villanueva dice 7 y después dice 17. 7, 17, hasta 3 veces le hemos contado al señor Villanueva en el Congreso el jueves pasado decir 7. Bueno, fue un lapsus recurrente, ¿no? Pero eso es un lapsus, ¿qué tipo de lapsus es ese? Mire, lo cierto es que el presidente corrigió las fechas, dijo no se trata del 7 sino del 17. Corrigió a su premier también. Bueno, lo corrigió a alguien que había cometido un error. Si cometes un error no podía dejar que ese error persistiera. O 3 errores, digamos. Y tuvo que corregirlo. Fue sobre una fecha, ¿no? Él decía que había sido el 7 y resulta que había sido el 17. Probablemente le dieron mala información o no lo sé. Yo esa parte no la he conversado con el premier. Y en todo caso, aquí lo importante es que en el tema de fondo, yo creo que el gobierno ha sabido no solamente salir, sino demostrar respuesta política. Primero, tomando la renuncia del ministro del Interior. O sea, fue el único poder del Estado, a diferencia del Ministerio Público, que también podría haber evitado la salida del señor Inostroza, a diferencia del Parlamento, en donde todos se encargaron de decir, no, el documento fue para aquí, a la otra oficina, no, porque estábamos muy atareados, porque teníamos mucho trabajo y todos se lavaron las manos. El poder que asumió responsabilidad política fue el Ejecutivo, en primer lugar. En segundo lugar, las coordinaciones que se hicieron para ubicar rápidamente al señor Inostroza y luego detenerlo en Madrid, y ahora él está detenido, preso, creo que ha sido una respuesta rápida y efectiva por parte del propio Ejecutivo. Pero ¿sabe qué pasa? El problema es que ha quedado la duda, ¿no? O por lo menos la gente estará rascándose la cabeza. Un analista me decía el domingo en RPP, en la radio, que ahora Vizcarra pues tiene el efecto teflón, ¿no? Que por ahora esas cosas no le afectan directamente y de hecho no hay mucho comentario, pero yo me quedé rascando la cabeza y decía, pero espera, si fue el 7, ¿qué pasó en 10 días? O sea, la duda quedó, más allá de que el presidente ponga el parche y diga que no fue el 7, fue un lapsus, sino el 17. Claro, sería gravísimo que si el gobierno tomó conocimiento el 7, 10 días Inostroza hizo lo que quiso, voló, vio, etcétera, hasta que al final el 17 ingresó a Madrid. Pero mira, la mejor demostración que fue el 17 y no el 7 es que en cuanto el gobierno toma conocimiento, inmediatamente actúa. Inmediatamente se comunican con el jefe de Estado español, inmediatamente operan al Interpol, inmediatamente promueven la captura, lo capturan y luego están promoviendo la... supieron y no sabemos dónde está. No creo. Yo no tendría por qué el gobierno, al contrario, ¿no? Lo hubiera comunicado inmediatamente. No tenían por qué ocultar una información de ese tipo. Con este error, lapsus, como quiera llamarlo, el presidente dice lapsus, ¿no cree que la figura de Villanueva se ha desgastado ya? Es decir, ¿no cree que el gabinete merece un recambio? Pero las figuras de los ministros y de los premieres en general, es natural el desgaste por el propio ejercicio político y es natural que en determinado momento los presidentes tengan que cambiar. No hay ningún premier que ha durado 5 años, pero en todo caso en estos momentos no habrían ni necesidad ni condiciones para cambiar a un premier que por lo menos de los resultados que vemos en este balance de gobierno de este periodo, los resultados terminan siendo positivos. Entonces, si hay un desgaste, ya le tocará en algún momento, ¿no? Como todo en la vida, pero eso lo decidirá el presidente y en su oportunidad. Pero usted como congresista y como político, ¿cree que ya
Vamos, a fin de año ya debería haber un recambio de gabinete. Pues, ¿no? Lo que ocurre es que yo no sé si se trate porque llega Navidad y hay que renovar la casa. Yo creo que se trata de los balances. Aquí hay un balance de positivos y negativos. Y en este periodo en el que el presidente Vizcarra y su gabinete está gobernando, ¿tenemos más positivo o más negativo? Yo tengo la impresión que tenemos mucho más positivo. Por lo menos las encuestas y así lo dice la alaban, población. lo celebran, lo aplauden, ¿no? Entonces habrá que, por lo tanto, darles el beneficio, por lo menos, de la duda y dejar que hagan su trabajo. Ahora, con la actitud que ha mostrado el presidente del Congreso, ¿creen que, y con todo lo que está pasando además, creen que hay una victoria política del gobierno de Vizcarra? Es decir, contando muertos y heridos, ¿no? Haciendo un balance en estas semanas agitadas, intensas, un octubre, como pocas veces uno podrá recordar. En otras condiciones, ¿Cuál es el balance para el gobierno? En otras condiciones, el hecho de que en el Parlamento se haya retrasado el envío del expediente del señor Inostroza al Ministerio Público, yo diría, en otro escenario político, el presidente del Congreso hubiera tenido que asumir su responsabilidad y renunciar. Pero creo que no podemos hacer una valoración en abstracto. Esa valoración pasa porque veamos qué coyuntura política estamos viviendo. Y aquí o le queremos echar más leña al fuego o queremos apaciguar las aguas y comenzar a crear un poquito de gobernabilidad en el país. Por lo tanto, más allá de la crítica que se le pueda hacer al señor Salaverry, yo diría, ha tenido algunos aciertos importantes en su gestión, desmarcándose de lo que fue la gestión anterior, sobre todo la gestión de Lucho Galarreta, con todo el tema de la parte administrativa, las compras superfluas, las flores, los friobares, los televisores, en fin, por un lado desmarcándose de eso y por otro lado haciendo algunos cambios en el propio servicio parlamentario que yo creo que fueron positivos. Pero también creo que ahí, más allá de que si ahora hubiéramos querido censurar al presidente del Congreso, la coyuntura del país no da para eso. No da para eso. Así es que creo que ahí todos tenemos que ceder un poquito y dejar que la cosa fluya. Yo creo que incluso renunciando Fuerza Popular, él no tiene por qué dejar el cargo. Porque nosotros no hemos elegido al militante de Fuerza Popular. Los parlamentarios hemos elegido a un parlamentario, uno de los 130, para que dirija una mesa directiva. ¿Y no era que era una lista de Fuerza Popular? Es una lista que formaron ellos, pero cuando uno elige a un grupo de parlamentarios. Y por lo tanto, bueno, pues ellos lo pusieron ahí, así es que ahora tienen que esperar que se acabe el año, a menos que ocurra algo en la que él demuestre que no está a la altura del cargo. Pero por el hecho de renunciar o pedir una licencia de su organización política, a mí me parece que ese no es un motivo para alejarlo de la presidencia. ¿Le parece que ha hecho bien Salaverry en tomar esta licencia? A mí me parece que es un gesto. En todo caso, él conocerá sus razones porque tiene que ver con razones partidarias, pero su vida partidaria tiene que ser distinta y ajena a la del ejercicio de la presidencia. Pero lo que le decía, digamos, el gobierno, no sé si llamarlo el vizcarrismo, pero el gobierno, la bancada oficialista, toma esto como, vamos, una victoria, es decir, se sienten más tranquilos, dicen, por fin se acabó la censura, las interpelaciones, esto, el otro, te vaco, no te vaco, etcétera. Todo este clima de confrontación se terminó y sienten que han ganado una batalla. Yo diría, no ese es el ánimo. No es ese el ánimo. Nosotros no tenemos un ánimo de expresar una suerte de victoria sobre la afectación ajena, porque además una cosa, el fujimorismo sigue manteniendo 72 parlamentarios, por lo tanto todas las decisiones del Parlamento pasa necesariamente por la voluntad de Fuerza Popular. Ellos siguen siendo una mesa directiva donde uno de 4, ¿no?, habría pedido licencia al partido. O sea, Fuerza Popular sigue siendo teniendo un control relevante del Parlamento. Lo que se está demostrando es que no basta la imposición de los votos. Es decir, que con los votos no se gobierna. Tienen que dialogar y tienen que convencer a los otros grupos parlamentarios. Y si es que no logran construir consensos, se les caen las normas. Mira lo que ha pasado con la famosa ley Mulder, la ley Mordaza. Se impusieron a rajatabla, fuimos al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. A la minoría nos ha dado la razón porque demostramos que esa ley era inconstitucional, y lo mismo va a pasar con la cuestión de confianza, no tengo duda, porque algo de derecho conozco y sé que esa ley es inconstitucional. Así es que yo estoy seguro, tengo fe en el que el Tribunal Constitucional nos va a dar la razón. Y ahí, una vez más, la mayoría se habría impuesto de manera autoritaria en el Parlamento
y demostraríamos una vez más que no solamente basta la imposición de los votos, sino que hay que convencer con argumentos legales. ¿Pero no sienten que ahora es posible que tengan más votos? Es decir, que convenciendo, concertando y sin este ánimo de confrontar permanentemente estos 5, por ejemplo, yo lo que espero es que la ¿haya más concertación? La política de la concertación sea la que prime. Creo que por el bien del país, que la política de la concertación sea la que tenga más adeptos. Y aquí lo que no se debería tratar es que lo que se ponga en un chat o lo que se ponga como antes habían los beepers, ¿no es cierto? Que la política del beeper o del chat sea la que prevalezca. Porque aquí no puede haber política teledirigida. Aquí tiene que haber política con parlamentarios que a conciencia deciden una votación frente a cualquier tema. O sea, dice usted que esto que se ha visto con el chat La Botica es la misma versión de los años 90 bueno, ellos con el tienen beeper. todo el derecho para coordinar y tienen todo el derecho para molestarse y para incomodarse y expresarlo en su grupo privado. Pero también creo que esta política en la que pasan de una coordinación a una suerte política totalitaria al interior del Parlamento le hace daño a ellos, al Parlamento y al país en general. No quiero dejar pasar una denuncia que se comentó hace algunos días por esclarecer además en el diario Perú 21, que tiene que ver con un pedido que se le hizo a usted, un descargo, para que esclarezca algunas acusaciones, así es, en su contra. Te agradezco, porque me permites aclararlo, por eso, no había tenido la oportunidad. Porque el ex fiscal Pablo Sánchez abrió un caso, ojo, por presunto cobro de cupos. Sí, pero no nace por eso, te lo explico bien rapidito. Termino de explicar para que el público lo recuerde, porque no lo tiene tan a la mano. Esto, una ex candidata al Parlamento por Peruanos por el Cambio, en la región Madre de Dios, Shirley Rebollar, denunció que le pidieron 30.000 soles con el fin de mantenerla en la lista. Y el sindicado era uno de ellos, usted. Bueno, te cuento muy rápido. Un día estoy en el pleno del Congreso y viene el congresista Sergio Dávila y me dice: ha venido una delegación de Madre de Dios que quiere conversar contigo, quieren recibirlos y qué sé yo. Yo encantado, salgo del pleno unos minutos, les escucho y lo que escucho es una requetefila de denuncias impresionante contra el gobernador regional, contra el alcalde, contra el director de energía, contra el prefecto, contra los subprefectos, contra los alcaldes distritales. Una lista interminable de denuncias contra todo el mundo. Pero esto está en un atestado fiscal. Entonces yo le pregunto, señora, ¿qué pruebas tiene usted sobre estas denuncias que está haciendo? Porque ella lo que quería era que en ese momento todavía estaba, si no me equivoco, Fernando Zavala de Premier y Kuczynski de presidente. Querían que yo los llevara a conversar con ellos. Y yo le digo, bueno, tráigame las pruebas y yo se los remito. Y me dijo, yo mañana, congresista, le alcanzo las pruebas. Y resulta que lo que me envió al día siguiente fue la grabación de una entrevista que da ella en una radio local en la que me decía lo mismo que me había dicho a mí, pero frente a un periodista. Y yo lo que le dije es, esto no es una prueba. Tan no era una prueba que luego la persona aludida era un dicho, era una entrevista en un medio local. Lo que ella dice es que usted le pidió 30.000 soles. Te cuento eso, pero yo la conocía por primera vez a ella ahí. Te termino de contar la historia. No, eso no dice tampoco. Entonces, lo que ella dice es, me dice todo esto, me lo pone en un CD que ella lo ha declarado en una radio local y luego llega a mí cuando yo comienzo a indagar que ella ha perdido una querella por difamación sobre eso. Yo digo, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en este lío, porque si no me traen pruebas, yo a título de qué hago, y me olvido del asunto. Y luego me termina llegando esta información porque me había denunciado por omisión de denuncia. ¿Qué significa eso? Que porque yo no recogí la denuncia que ella estaba haciendo, omisión de denuncia. ¿En qué parte un congresista está en la obligación de recoger todas las denuncias que le pueden llegar? Además, usted sin tiene ningún tipo inmunidad. De prueba. Usted tiene inmunidad parlamentaria. Sí, pero por último yo voy donde el fiscal y le explico, pero el tema no es ese. El tema es que todos los días nosotros recibimos denuncias, quejas, una serie de cosas, pero tienen que haber pruebas de por medio. Yo no puedo porque una señora X se me acerca y me dice, denuncie usted al señor J, yo voy y denuncio al señor J. Eso no puede funcionar verdad, así. Pero hay una carpeta fiscal. Bueno, ella plantea esta denuncia por ese ahorita tema. En la Fiscalía de Chávarri. Plantea por ese tema y entonces yo le he precisado al fiscal, oiga, dígame usted en qué parte yo estoy en la obligación de tener que hacer una denuncia sin pruebas. Ya, por lo menos a eso descargo. Es toda la historia. Toda la historia es eso. O sea, la verdad era de locos. Claro. Y esta señora, la verdad es que cuando hemos revisado sus antecedentes... Claro, pero lo que se dice es que además Pablo Sánchez le pidió en su momento, oiga, señor Violeta, haga su descargo y se demoró
3 meses en hacerlo. Sí, no, Usted. no, 3 meses no, fue como un mes que demoramos ahí en se demoró. alcanzar la información, Ya. pero mira, es tan descabellada la denuncia que la verdad yo no sé por qué el señor Sánchez siquiera armó una carpeta, tendría que haberlo archivado en el acto. Bueno, eso fue Pablo Sánchez, pero bueno, está bien que haya hecho el descargo porque era una denuncia que estaba ahí Pero dando es vueltas. de locos. Y bueno, bueno. nos chocamos pues a veces, es parte del Bueno, trabajo. Congresista Yelver Violeta, Gracias, Jaime. ¿ha visto a PPK últimamente o no? Sí, ¿Sí? una vez a ¿Cuándo la lo ha semana visto? normalmente lo visito unos minutos, siempre trato o me llama o lo llamo para saber un poco cómo está. Yo con Pedro Pablo, antes de que él llegara a ser presidente, yo trabajé 8 años y logré desarrollar una amistad, o sea, más que trabajar con él. Más que una amistad De hecho, incluso, ¿no? de hecho, lo vi casi nunca cuando estuvo como presidente. Lo veía muy poquito cuando estuvo como presidente porque era natural, ¿no? Pero los 8 años previos tuvimos una relación muy afectiva, muy cercana. Y dicho sea de paso, una vez más, y nunca me cansaré de decirlo, nunca vi en él ni una inconducta ni algo irregular que me hiciera siquiera presumir que él podría ser el autor de algo negativo. ¿Cuándo ha sido la última vez que lo ha visto? Esta mañana, porque yo normalmente lo visito los domingos, no lo visité este fin de semana porque no me sentía muy bien de salud y me llamó por teléfono porque el viernes había sido mi cumpleaños y hoy día pasé a saludarlo. Ah, el viernes ha sido su cumpleaños. Sí. Ah, bueno, feliz día atrasado. Gracias. ¿Y han comentado sobre esta situación? ¿Sobre la coyuntura? Siempre solemos conversar un dice? poquito sobre qué dicen los periódicos y cosas. ¿Qué dice él sobre lo que está pasando? Él está muy preocupado en general, ¿no? Él dice, él siempre sus comentarios siempre tiene mucha preocupación por la economía, sobre hacia dónde va el país, ¿no? No, pero sobre Keiko, pues. Ah, bueno. Mira, él puso un tuit de solidaridad con Keiko, que me sorprendió, ¿no? Él puso un tuit, o sea, yo creo que ya un hombre a su edad puede darse ciertas reflexiones que a veces uno en medio de la pasión política no las tiene. Pero ¿qué autocrítica ha hecho, pues? Ah, bueno, por ejemplo, a propósito de lo que ve con el tema de cómo el presidente Vizcarra se maneja con una posición mucho más dura, que fue mucho de lo que antes se le había dicho también a él cuando estaba en el gobierno, ahora se da cuenta que debió tener una mano más dura con el Parlamento desde el inicio, ¿no? Y que eso hubiera de repente llevado a una relación más sana en términos de política y de democracia. ¿Y de Keiko no dice nada? Es decir, no sé, después de que promovieron su vacancia, él terminó renunciando. Pero no he escuchado una sola palabra negativa de ella. No hay, digamos, no he algún escuchado, hilo fino de rencor. No, cero. La verdad, y lo diría si es que fuese así, porque yo mismo lo expresaría. Yo no he escuchado una palabra de él sobre Keiko en términos despectivos, ni en términos No tanto despectivos. ni en términos de rencor, No tanto de rencor despectivos, ni de bilis. Sino, no sé, más de uno lo puede estar pensando, quizá usted, la palabra karma. ¿Ah? Karma. ¿No le ha dicho algo Yo de creo eso? que la personalidad de Pedro Pablo no es mucha esa, ¿no? La de él es un hombre que más bien se desprende de algunos pensamientos. Vive solo. Solo. ¿Y Nancy? Completamente solo, ¿ah? Nancy, su esposa. No puede venir al Perú porque está también en medio de ese proceso. Él vivía con una hija de 17 años que ahora ya tiene 19 y que está estudiando en el extranjero, por lo tanto no puede estar aquí, y Nancy no está. Y pasarla solo también debe ser un poco duro, ¿no? Bueno, debe ser la parte más dura, ¿no? ¿Y qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Sale Bueno, a la calle? Está escribiendo un libro. ¿Ah, sí? Sí, está escribiendo memorias y está escribiendo un libro. Sobre su paso por la sobre presidencia. Su paso por la debemos suponer. presidencia, sobre su paso por la presidencia y unas memorias que ya había comenzado muchísimo antes. Así es que esperemos a ver qué sale de eso dentro de pronto. ¿Y en alguna parte él se arrepiente de haber postulado a la presidencia? Ha comentado algo de eso, sí. ¿Sí? Sí. Él un poco dice que fueron muchísimos años de trabajo y con muchos sueños frustrados de por medio. O sea que sí, en el fondo se siente frustrado. Bueno, él O sea, quería, como diciendo, yo creo que él ¿para qué postulé? tenía un deseo de hacer un gobierno transformador para el país, y en el periodo que le tocó gobernar, digamos, no fue posible hacer todo lo que probablemente tenía en la cabeza. Un poco de tristeza también, ¿no? Bueno, yo creo que es la dureza de un hombre que, ya habiendo cumplido 80 años, que cumplió el 3 Tiene de octubre, 80, actualmente habiendo tiene 80. cumplido 80 años, no solamente reflexiona, sino que lo otro es que él tuvo una vida muy exitosa, digamos, durante gran parte del 99% de su vida. Y al final, en estos 2 últimos años, pareciera que todo esa luz de éxito que arrastraba, de repente se termina convirtiendo como en una gran frustración de gobierno. Ahora,
el libro, me interesa mucho el libro, me ha dejado pensando. ¿En qué parte va? Bueno, las memorias entiendo que ya están prácticamente terminadas. Pero eso es más sobre su vida. Y luego ese libro sobre su paso por el gobierno, que yo creo que va a ser interesante para todos leerlo. Y habrán cosas inéditas, cosas que no las ha ventilado así nomás. Esperemos. ¿Y se ve con Vizcarra o no? No tengo idea. Porque se vieron el otro día, ¿no? Yo sé que en alguna oportunidad conversaron, pero no me parece que se comunicaran con fluidez. Y ya este tema de que la traición, la no traición, esto ya No, yo ya creo que ese es lado. un asunto que en general se superó. No hay que detenerse en ese tipo de cosas. O sea, se la pasa solo escribiendo, sale a la calle. Bueno, ¿o no? y también está atendiendo mucho de sus temas legales, ¿no? Eso. Que hay que Los revisar apremios, mucha ¿no? información, ¿no? Porque decían por ahí que la ley Fujimori, eventualmente, si es que él tuviese algún tipo de apremio y la fiscalía... Pero usted tienen sabe, que haber cumplido 1/3 de la pena, que no es el caso de... Él ni tiene pena ni la ha cumplido, o sea, por lo tanto... Pero había un anexo, Gildo Costa me comentó aquí, que hablaba también de procesados. Bueno, yo no sé si es que eso... Ahora, está observada la ley, Sí. y creo que más bien aprovecho, es la oportunidad para que esta ley vaya a la Comisión de Justicia y con las objeciones que ha hecho el Poder Ejecutivo se revise, se modifique, se ajuste y finalmente se discuta un texto distinto. Yo creo que nadie se niega a sacar una buena ley para el beneficio de cualquier grupo poblacional del país. Pero lo que no debe ocurrir es que las leyes se saquen de la noche a la mañana al caballazo, porque eso normalmente revela no solamente improvisación, sino errores en el contenido de cualquier ley. Ahora, pero él dijo que no observaría una ley que beneficia a Fujimori. En la práctica, si uno cruza la cronología, dice, oiga, el otro día dijo, no voy a observar la ley, y resulta que sí la observa. Pero bueno, ¿no hay una contradicción? que sea una ley bien hecha, ¿no? Yo por eso insisto, si esto va como las objeciones que se han planteado, que hay 7, 8 objeciones fundamentadas, A ver. fundamentadas del Ejecutivo a la ley esta del caso Fujimori, van a tener que ir a la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia va a integrar estas observaciones al nuevo texto y en base a ese texto se pone a discusión del Pleno, se aprueba y se enviará al Ejecutivo y el Ejecutivo lo promulgará. Porque si se recogen las objeciones del Ejecutivo, el Ejecutivo tiene que promulgar la ley. Pero el espíritu del Ejecutivo es que Fujimori no vaya a prisión, sino vaya a su casa. Cumple un arresto domiciliario, Yo no he digamos. conversado sobre este detalle con el presidente, pero yo me imagino que el espíritu de cualquier gobierno democrático tiene que ser que cualquier persona que está al borde de la muerte no muere en una cárcel, porque me parece que ese es el espíritu humanitario que tiene que guiar cualquier democracia. ¿Fujimori está al borde de la muerte para Bueno, usted? no lo digo por Fujimori, lo digo como el espíritu de la ley. Si algo tiene que recoger una norma es un sentido humanista. No lo hablo por el caso Fujimori, porque si no ahí estaríamos haciendo una ley con nombre propio. Claro, pero cuando a Vizcarra le preguntan, y recuerdo creo que fue el mismo 4 de octubre, porque salió en Así es. TV Perú y dijo gracias al Congreso por aprobar los 4 proyectos, y ahí se le preguntó sobre un probable indulto, ¿no? Un beneficio penitenciario, humanitario para Fujimori, y Vizcarra dijo no nos vamos a oponer. Entonces, no es que hay sea una ley de nombre propio, sino claro, si que... es que hay una ley del Congreso que regula este tema, Claro. nosotros no nos vamos a oponer. Pero por eso, digamos, como vocero de bancada, el espíritu de la bancada es que Fujimori vaya a prisión o vaya a su casa. No, mira, incluso te digo una cosa más. Este tema está puesto en nuestro plan de gobierno. Nosotros dijimos en el plan de gobierno, el 2015, que para casos como el del señor Fujimori lo que tenía que haber era prisión domiciliaria, que no existe en el Perú. En el Perú no existe prisión domiciliaria, existe detención domiciliaria. Es decir, que mientras estás investigado, puedes estar en tu casa con tu grillete electrónico. Pero para la gente que está en la cárcel no existe prisión domiciliaria y podríamos perfectamente tener un régimen de prisión domiciliaria como hay en otros países. Ahorita en Colombia se ha puesto en práctica un sistema súper exitoso porque saca un montón de gente en la cárcel, les pone grilletes electrónicos, los monitorean por satélite, los ponen en sus casas en espacios delimitados y el Estado no gasta un sol en tener que mantenerlos. Lo mantiene la familia o la persona que pide finalmente ese beneficio. O sea, es un tema que hay que implementar, claro que hay que implementar en el Perú. Si se hace comenzamos haciéndola para gente mayor de 80, 85, 90 años, bueno, con algo comencemos. ¿Qué le diría usted a Keiko Fujimori? Bueno, yo creo que ella ya está bastante complicada, yo no soy el asesor de ella. No, pero como lo que le diría es... vocero de la bancada del como gobierno. vocero de la bancada, lo que le diría es, señora,
piense en la gobernabilidad de este país. Piense en la gobernabilidad. La discusión no puede ser pensado en la búsqueda del poder el año 21. Creo que han habido errores que tienen que saber asumir, sean autocríticos y pensemos ahora en que hay 31 millones de peruanos que esperan una actitud más responsable de quienes estamos en el Parlamento. ¿Y sobre su futuro fiscal, penal? Bueno, que se defienda. Todos tienen derecho a defenderse. ¿Le desea el bien? Bueno, a todo el mundo. Yo no tengo por qué desearle mal a nadie, ni yo ni nadie. Creo que ella tiene todo el derecho para ejercer su defensa. Todos tenemos el derecho fundamental de pelear por nuestra libertad. Gilbert Violeta, vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, gracias por estos Gracias minutos, a ti, ha sido usted Jaime. muy amable. Vamos a la pausa, nada está dicho.